Buenas tardes, hoy vamos a ver, repasar gráficos y ver unos gráficos comparativos y también vamos a empezar, si nos alcanza el tiempo, con medidas de centralización. Bueno, acá tenemos gráficos de barra y otros que podríamos considerar como polígonos de frecuencia, aunque sean más suaves las curvas. Fíjense que a pesar de ser los meses, está representado como gráfico de barras, es decir, podría haber una mejor representación, por ejemplo, de histogramas. Acá tenemos, estamos comparando dos variables distintas, por un lado la temperatura y por otro lado las precipitaciones. Y además en las temperaturas que están a la izquierda tenemos datos diferentes, temperatura media, máxima y mínima. En este caso es de la ciudad de Buenos Aires, en algún momento, en algún año que no está especificado. Otra es la que tenemos acá, que también es comparativa de temperaturas y precipitaciones. Esto es de la Antártida, pero además me aparecen precipitación total anual, es decir, todo lo que llovió en el año, y algo que ya vamos a ver que es precipitación media mensual. Eso es en promedio lo que cae en un mes. Y lo mismo para la temperatura. Además me vienen unos gráficos muy simpáticos que visualmente hacen más interesante a este gráfico. Acá tenemos un polígono de frecuencias de las películas de Darín, ¿sí? Entonces acá tenemos cómo se van moviendo en relación a los espectadores distintas películas del actor. Acá también hay un polígono de frecuencias, en este caso es la población de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, a través de más de 200 años, ¿sí? Seguramente estos han sido censos locales o algún tipo de relevamiento que ha dado la población. Acá hay un crecimiento muy grande de la población, acá se va desacelerando ese crecimiento y se va manteniendo. En este caso tenemos gráficos de lo que sí estuvimos viendo en el video anterior, gráfico de barra, de torta o pastel, que generalmente, pero no es el único uso, se da para porcentajes, histograma y sobre el histograma el polígono de frecuencias. Fíjense, abajo ahí en transparente está el histograma. También acá tenemos un histograma con polígonos de frecuencia, pero me interesaba que viéramos cómo están distribuidas estos valores. En la variable no son las personas, sino el promedio. Y esto que es una variable cuantitativa continua, por eso tengo un histograma, aunque las frecuencias en este caso las tenemos como los alumnos. Ahora vamos a ver cuadros comparativos, o sea, sobre la misma cuestión, distintos grupos, en este caso grupos de hombres y mujeres. Y si les pregunta sobre las preferencias en cuanto a tonos de pantalones, esta es una variable cualitativa que en este caso es ordinal, porque ordenamos, ¿sí? Podría haber sido claro, medio oscuro como está escrito acá, o oscuro, medio y claro, el orden que le hubiéramos dado, pero la estamos ordenando. En ambos grupos hay la misma cantidad de encuestados y luego después tenemos nuestra tabla, como ya la venimos trabajando, frecuencias relativas, porcentuales acumuladas y porcentuales acumuladas. Este es un gráfico de barras comparativo. Fíjense que los valores que me están presentando en cuanto a la frecuencia los pongo juntos. Entonces acá puedo
comparar y ver claramente que hay más mujeres, porque la serie roja representa a la mujer y la azul los hombres, hay más mujeres que prefieren los pantalones claros, mientras que en tonos medios es muchísimo más la cantidad de hombres que prefieren los tonos claros. Cuando me voy a la tabla observo, ¿sí? Miren, 150 hombres prefieren los tonos medios, mientras que 70 mujeres prefieren el tono medio. Se ve claramente en el gráfico esa preferencia. Entonces, como ya dijimos en su oportunidad, los gráficos me están mostrando los datos de la tabla, pero de una forma mucho más sencilla y clara de interpretar. Acá tenemos, otro tipo de gráfico que representan las distribuciones acumuladas, es decir, esto que tenemos acá. Acá iniciamos con los hombres por debajo de las mujeres, pero en la segunda ya los hombres están muy por arriba de las mujeres. Acá está esa diferencia. Finalmente, como los encuestados son los mismos, terminan en el mismo valor, ¿sí? 250. Este tipo de gráfico no representa la tabla que teníamos recién, pero también es polígono de frecuencias comparativo. En este caso está dando una comparación entre hombres y mujeres respecto de sueldos y fíjense, estoy representando porcentajes, no frecuencias. Y lo que se observa, lo que podemos interpretar es que acá la mitad, 0,5, la mitad, las mujeres tienen un sueldo mayor, ¿sí?, en la mitad más baja de esta escala de sueldos, mientras que en la mitad más alta de esta escala de sueldos los hombres, ¿sí?, superan en cantidad a las mujeres en cuanto a mejor sueldo. Otra gráfica comparativa que se usa mucho en población es lo que se llama la pirámide, ¿sí? Y generalmente se la conoce como pirámide poblacional. Y estamos comparando como en el primero las barras, pero en vez de hacerla uno a uno, lo hacemos de forma horizontal y en continuado. Entonces acá estamos comparando las edades, fíjense, grupos de edades entre 0 y 4 años de varones, ¿sí?, y lo mismo pero de mujeres. En este caso es de España y del año 1900. Les queda como tarea acá intermedia buscar información sobre la curva de Lorenz, qué se grafica en esta curva y cómo podemos interpretar lo que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a pasar a la unidad 3 en esta medidas de tendencia central o medidas de centralización, que es lo que observamos a través de las propiedades de la distribución de frecuencias. Entonces, las medidas son 3. La primera es la media aritmética o promedio, que lo denotamos de esta forma con una X y una rayita arriba. Eso lo hemos trabajado durante nuestra vida muchas veces, por lo menos para saber si aprobábamos o no una materia, si el promedio me daba 7 o más en la secundaria o si en la universidad me da 4 o más. Entonces, ¿cómo sacaba el promedio o la media aritmética? Disculpen. Es la suma de datos, en este caso las notas que teníamos, dividido la cantidad total de notas. Eso se representa mediante la siguiente fórmula. Promedio, X rayita, es la suma, este símbolo es un símbolo matemático se llama de sumatoria, es decir, sumo los elementos. ¿Qué elementos? Los X, Y, es decir, todos mis datos, y luego a esa suma, luego la divido por la cantidad.
La otra medida es lo que llamamos la mediana, que va a ser el elemento, la variable que está en el medio, pero eso primero tenemos que ordenar de menor a mayor. Y finalmente la moda, que se denota como MO, que es el valor que más veces se repite. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, las edades de 5 alumnos son, y me las dicta, 14, 15, 18, 16 y 15 años. Bueno, entonces, si yo quisiera sacar el promedio o la media aritmética, según lo que tengo indicado acá, debería sumar todas estas edades y dividirla por 5, porque tengo 5 niños, ¿no? Bueno, eso es lo que hicimos. Sumamos y dividimos. El promedio me da 15,6. ¿Hay algún chico que tenga 15,6 acá en mi lista? No, pero no importa. Es la media aritmética. En promedio los chicos tienen esa edad. ¿Y cuál será la mediana? Bueno, en principio recordemos que tenemos que ordenar de menor a mayor. Acá estamos ordenados. Y luego ver cuál está en el medio. Fíjense, tenemos 5 y en el medio está el 15. Entonces la mediana es 15. ¿Y quién será la moda? Bueno, ¿cuál es el elemento que más veces se repite? Y el 15 porque se repite 2 veces. Entonces la moda es 15. En este caso, la gráfica es solamente de las frecuencias acumuladas. Fíjense, 14 tiene un valor, 15 tiene 2, 16 tiene 1, no hay niños con 17 años y 18 tiene 1. Bueno, acá otro ejemplo, que acá no es las edades de 5 alumnos, sino las edades de 8 alumnos, son estas. Bien, entonces, nuevamente, ¿cómo hago para sacar el promedio de las edades? Como hice antes, sumo todas las edades, las divido 8, que es la cantidad de niños que tengo, y me dice que el promedio de edades es 16. ¿Cómo saco la mediana? Primero tengo que recordar de ordenar. Pero acá tenemos un problema porque no hay un medio. Como tengo una cantidad par de datos, me quedan 4 hacia la izquierda y 4 hacia la derecha. Entonces, ¿cómo saco el del medio? Bueno, precisamente en este caso 2 que están en el medio, que son 15 y 16, acá los tenemos, le saco un promedio, es decir, a esos valores los sumo y lo divido 2. Entonces la mediana es 15,5. ¿Y cuál es el valor que se repite más? Acá también estamos en una situación distinta a la anterior. Acá hay 2 valores que se repiten la misma cantidad de veces, el 14 y el 15. Entonces, en este caso, el 14 y el 15 son la moda, entonces decimos que es bimodal, 14 y 15. En el ejemplo anterior era unimodal, porque solo el 15 era el elemento que más se repetía.